Aleluya. Antes de comenzar este mensaje, cuyo tema es el poder de la decisión, el poder de la decisión. En el año 1990, este siervo conoció o entregó su vida al Señor. En el año 1990, ponga la atención, en el mes de julio. Esta fecha para mí es tan especial, 29 de julio, porque fue el día que yo decidí entregarme al Señor, y un 29 de julio fue el día en que yo me entregué a mi esposa en matrimonio. Claro, no, años posteriores. Pero en el año 90 yo conocí al Señor, o entregué mi vida al Señor. En el mes de abril del siguiente año, el año 91, declaré que Jesucristo era mi Señor. Pongan atención, en el año 90, julio 90, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pero en el año 91, en el mes de abril, yo decidí, lo puse a Jesucristo no solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor. Porque una cosa es que Cristo venga a ser tu Salvador, otra cosa es que venga a ser tu Señor. Cuando viene a ser tu Salvador, Él te salvó de todos tus pecados. Pero cuando Él viene a ser tu Señor, tú le estás entregando toda tu vida a Él, y que Él tome control de toda tu vida. Eso fue en el año 91, en el mes de abril. En el mes de mayo, me hablaron del Seminario Bíblico Evangélico de Renovación para todas las personas, hermanos, líderes y no líderes, que querían formar una carrera en la palabra. Y en realidad, como todos de nosotros pasamos en su momento, cuando recién conocemos al Señor, yo no sabía qué era eso, yo no sabía cómo era. Y me presenté en el seminario y me decidí darle la oportunidad a Dios. Pero también había la oportunidad de comenzar una carrera universitaria, en la cual había hecho un paréntesis, porque yo soy manabita, soy de la provincia de Manabí, soy de Chone, no sé de pronto alguien que sea de Chone, yo soy de Chone. Pero me vine a vivir aquí a Guayaquil y dejé truncada mi carrera universitaria en la provincia de Manabí. Entonces había la posibilidad aquí de estudiar una carrera universitaria o estudiar la palabra del Señor. Trabajaba de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde y a partir de las 7 estudiaba en el seminario. Entonces no sabía qué decir. O sea, estaba la incertidumbre, ¿no? Quererme preparar en la palabra o prepararme secularmente. Y fue una decisión difícil, fue una decisión complicada, porque habían rumores, habían voces que te estaban diciendo: ¿y para qué te va a servir estudiar en un seminario? ¿De qué vas a sacar estudiar en un seminario? Yo no encuentro en los avisos clasificados que nadie diga: necesito un teólogo, necesito un pastor, necesito nada. No, eso no hay en los avisos clasificados que sacan los diarios. Más si hay, necesito un médico, necesito un tecnólogo, necesito un mecánico, bueno, en fin. Pero tomé la decisión y elegí estudiar en el seminario. Y con mucha gratitud en mi corazón puedo decir que no me equivoqué. Puedo decir con todo mi corazón que el Señor puso paz en mi corazón en aquel tiempo. Y hoy día yo puedo decirle: gracias, Señor, por tu obra maravillosa que has hecho en mi vida. Porque es verdad que no terminé un estudio universitario, pero le di la oportunidad para que el Señor gobernara mi vida. Y desde el año 91 que comenzamos a estudiar, hasta en el año 94 comenzó nuestro peregrinaje en el mundo de la predicación junto con mi esposa. Nos casamos en el año 95 con ella. Y hoy día le servimos al Señor. Y créanlo que me siento afortunado de saber que el Señor siempre ha sido mi maestro, siempre ha sido mi guía, siempre ha sido nuestro Señor. Siempre le doy gracias a Él porque Él puso su misericordia, sus ojos de amor sobre mí. Amén. Yo un día, yo me acuerdo que cuando tuve la primera ocasión de predicar, me invitaron a predicar. Créanlo, hermano, que fue un desastre. Fue un desastre. Estaba nervioso, confundía a todos, y para mí fue difícil. Y yo me acuerdo que un día, yo estando orando al Señor y
Y yo le decía, Señor, pasan los tiempos, uno va mejorando un poquito, ¿no? Hoy día he mejorado un poquito. Entonces yo le decía, Señor, ¿y tú por qué me elegiste a mí? O sea, muchas veces tenemos esa, ¿no? Así, ¿por qué a mí? Y muchas veces nosotros queremos escuchar, no, te escogí porque tenías bonita voz, porque sabías predicar, porque conocías la palabra. Bueno, en fin, queremos escuchar eso, ¿no? Y yo le decía al Señor en aquel día, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Porque eras un desastre. Porque eras un desastre. Y yo quiero animarle a todos ustedes a que usted pueda decir en su corazón, si Dios pudo hacer algo con ese desastre, de seguro que puede hacer algo también conmigo. Amén. De seguro. Estamos aquí no es porque nosotros lo elegimos a Él, sino porque Él nos eligió a nosotros. Y en la historia que les narré en el libro de Marcos, se narra y se cuenta cómo fue la elección, cómo se realizó la elección de los discípulos, de los apóstoles. En la traducción judía, en los tiempos de Jesús, los que querían ser discípulos, ellos elegían al maestro. Los discípulos elegían al rabino. Hacían una carrera primaria, secundaria y después una carrera universitaria en nuestros tiempos y en nuestra cultura. Pero en la cultura judía no era así. Era el Bet Talmud, el Bet Midrash y el Bet, no me acuerdo por el momento, perdónenme. Pero eran niveles. Y dice la traducción que cuando un estudiante iba a la sinagoga, el primer nivel, o sea, lo que nosotros llamamos nivel de escuela, que tenía que enseñársele muchas cosas en la escuela a los niños. La gramática, la ciencia, la cívica y todas las materias. Pero aparte de eso, también tenían que estudiar el libro de la ley, o el libro del Pentateuco, o los 5 primeros libros de la ley. Y dice que tenían que aprendérselo de memoria todo. Todos los estudiantes, para ascender de un nivel a otro nivel, tenían que aprenderse los 5 libros de la ley, recitarlo, cantarlo, memorizarlo. Y dice que cuando el maestro veía que aquel alumno no daba, dice que con mucho cariño le ponían la mano en los hombros y le decía a las personas, tú eres un buen muchacho, tú eres un buen chico, amas a Dios, pero no estás cualificado para seguir adelante. Y ese muchacho que estaba en esa sinagoga era enviado a casa para que continúe las labores familiares. Si el papá era pescador, él tenía que ser pescador. Si era carpintero, tenía que ser carpintero. Si era comerciante, tenía que ser comerciante. Que solamente los mejores eran ascendidos. Y así pasaban las historias de primera etapa, la segunda etapa. Cuando llegaban a la tercera etapa, dicen que ya los discípulos tenían que ir donde los rabinos, por decir algo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que el hermano Paul sea el rabino de aquí. Entonces vengo yo como discípulo, yo lo miraba al pastor Paul y yo decía, yo quiero ser como el pastor Paul. Y yo iba donde el pastor Paul y yo le decía, quiero ser su discípulo. Ahora, usted dirá, ¿usted cree que el pastor Paul a mí me aceptaba como discípulo? No me aceptaba como discípulo. Él me ponía a una prueba, él me sometía a una prueba. ¿Sabe qué tiempo? 5 años. En los 5 años yo tenía que moldear lo que el pastor Paul hacía, lo que el rabino hacía. ¿Sí? Si el rabino iba a un lugar, el discípulo tenía que ir. Si iba a otro lugar, si caminaba de esta manera, o sea, tenía que imitarlo, todo tenía que imitarlo. ¿Amén? Entonces, después de los 5 años, recién él decía, estás calificado para ser rabino. Por eso dije que los discípulos, en los tiempos de Jesús, no iban donde el rabino, y el rabino le decía ya. Pero cuando Jesús viene, Él cambia toda la tradición, Él cambia todo esto, todo este discurso, ya no era así. Ya ahora los discípulos no iban donde el rabino. Ahora dice la Escritura que Jesús iba donde los fue a buscar. ¿A dónde los fue a buscar?
No lo fue a buscar en las universidades, no lo fue a buscar en el seminario Renovación, no lo fue a buscar en Harvard, no lo fue a buscar a seminarios reconocidos mundialmente. No, ¿a dónde los fue a buscar? En pequeños lugares, en pequeñas aldeas. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando. Mi pregunta es, si Pedro estaba pescando, ¿qué había pasado con Pedro? Pedro no había dado la talla para ser discípulo. Pedro no había dado la estatura para llegar a ser como su maestro. Por lo tanto, Pedro, ¿qué era? Era una persona que no había cualificado. Por eso ese era el alarma, por eso se alarmaba la gente, porque llegó un maestro, un rabino, que no era como cualquier rabino, que no era un rabino que miraba las condiciones de las personas y que veía las cualidades de las personas. De repente entra en escena un rabino muy diferente y lo comenzó a escoger, ¿no? A ti y a ti, a cada uno de ellos. Oiga, y dentro del grupo que escogió Jesús, habían discípulos fichitas, ¿no? Habían algunas fichitas. ¿Se acuerdan la historia de los apóstoles? Podemos nombrar algunos, ¿no? Podemos nombrar a Mateo. Amén. Entonces dice que Leví era un recaudador de impuestos, o sea, era lo peor. Cuando la gente miraba a un recaudador de impuestos, es más o menos como en estos tiempos, ¿no? Cuando el pequeño comerciante o el gran comerciante de repente pasa por ahí, ¿quiénes? Fuera bueno los metropolitanos. Otros personajes que en estos tiempos ha salido, que no queremos nombrarlo porque no vale la pena. El miedo, el temor, lo peor. Así era Leví, lo peor. Entonces muchas veces, ¿qué decía la gente? ¿Qué decía la gente de Jesús? Si este fuera profeta, sabría quién era este. Si este fuera profeta, se daría cuenta quién es este. Pero Jesús fue un rabino muy diferente. Y Él nos escogió a nosotros. Y les comentaba que el Señor nos escogió también a nosotros. No porque había cualidades, porque yo fui descalificado. Yo no cualificaba para el reino. Yo no cualificaba, habían otras personas mejores. Yo creo que siempre lo comparto. Cuando yo llegué a estudiar, yo teníamos como 50 muchachos ahí, hermanos, pastores, gente de ministerio, ¿no? Hablaban de sueño, hablaban de profecía, hablaban de visión, hablaban de apariciones divinas. Créalo, mi hermano, que yo no sabía qué hacer. Yo le digo, aquí hay puros ungidos. Aquí hay pura gente con ministerio. O sea, ¿yo qué hago aquí? Yo no estoy aquí. Yo no debería estar aquí. Y yo me acuerdo, mis amados hermanos, que cuando llegaba un maestro, yo iba donde el maestro. ¿Y sabe lo que yo le decía? Por favor, hermano, si va a hacer una pregunta, no me pregunte a mí, porque yo no sé nada. Yo no sé nada. No, tranquilo, mi hermano, no, tranquilo. Amén. De los 50 ungidos, de los 50 hombres visionarios, solamente este servidor terminó el seminario. Solamente. Pero no fue porque yo lo quise, sino porque la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios. Dijo en su momento Pablo, bástate mi gracia. Eso es todo. Bástate mi gracia. ¿Quieres algo? La gracia del Señor es suficiente, hermano. La gracia del Señor es más que suficiente. Entonces vemos aquí al Señor eligiendo a estos personajes. Y quizás tú estés aquí en este lugar y quizás tú has sido descalificado. Yo tendría alrededor de 15 años, estando una vez en el colegio, yo tenía un problema de habla. Yo era tartamudo, no podía hablar. No podía hablar. Antes, yo creo que ahora no es así. Antes, en el tiempo que estudiábamos en los colegios, nos tomaban lecciones orales. Teníamos que pasar al frente de la clase, del aula, y tenía que el profesor nos hacía la pregunta o teníamos que dar la lección, ¿no, mi hermana? ¿No? Y era terrible eso, ¿no? Yo sudaba, la mano mojadita,
Imagínense, conjugue todo el verbo. Nervioso, gago, sudaba. Sí, era terrible. Oiga, y yo me acuerdo que tuve un profesor, ya lo perdoné. Ya lo perdoné, sí. Yo estando una vez en clase me tomaron la lección y pasé al frente a dar la lección. Y yo me la sabía la lección. Pero de repente por ahí salió un gracioso que conocía mi defecto. Era notorio el defecto del hablar, de no saber hablar, de gaguear. Por ahí le dice, profesor, ¿por qué mejor no le dice el señor Hiller que haga un trabalengua? Ese de 3 tistes tigre, todas esas cosas, ¿no? Ni me hagan repetir porque no lo... Oiga, y el profesor le siguió el juego. Dice, ya, dice, a ver, Hiller, dice, te pongo 20, sí, dice. Oiga, hermano, yo sufrí como usted no tiene idea, hermano, y Alfredo. A tal punto fue mi desesperación que, con el perdón de los presentes, yo me oriné. Me oriné. Yo lloré. Me quedé ahí como una estaca, no daba ni para atrás ni para adelante. Y la risa de mis compañeros y la risa de mi maestro, y fue terrible. Yo me fui a la casa. Al otro día mi mamá me despertó, éramos 10 hijos. Imagínense, no había televisor, no había nada. Y mi mamá me llamó, tenía que ir al colegio, no voy. ¿Por qué? No, es que no voy. No voy. Me pegó, me dio una paliza y yo no quería ir. Va a ver mi pantalón y lo ve mojado el pantalón. Y lo ve orinado. Grandote y te orinas todavía, ¿no? Y yo le conté a mi mamá lo que pasó. Yo dije, nunca más voy a ese colegio. Y nunca más quiero ver a ese profesor. Deseo que se muera. Porque me hizo pasar la peor vergüenza de la vida. Pasó el tiempo. Conocí al Señor. Y yo me acuerdo en una ocasión que yo iba a la iglesia y yo vi a mi pastor que estaba predicando. Y yo me quedé en la puerta. Yo estaba nuevito. Y yo le dije para mí, algún día voy a estar allá. Me propuse en mi corazón, algún día voy a estar allá. Pero enseguida viene los recuerdos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Pues si no sabes hablar, muchacho, si eres nervioso, sudas. Pero yo dije, allá quiero estar. Y hoy yo estoy aquí, en esta que será llamada casa de oración. Amén. Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado al ser humano es el poder de la elección. Nosotros elegimos qué carrera seguir. No era como antes. ¿Se acuerda que en los tiempos bíblicos no era que las personas elegían de pronto con quién se casaba? ¿Se acuerda la historia de Abraham con Isaac? Isaac yo me imagino de pronto, Isaac quizás se había enamorado de una de las que vivía en ese sector, pero ¿qué le dijo Abraham? No, esa no es. Van a buscar, vamos a mandar a mi siervo a que vaya a la donde está mi familia, allá donde la dejé, y vaya y traiga una mujer de la familia, de la parentela. Ahora no, ahora los muchachos, las chicas escogen a las personas, y debe ser lo correcto, ¿no? Escoger a la persona, a la mujer, al hombre ideal. Lo mismo sucede con las carreras universitarias. Yo le decía a mis hijos, mijo, yo quiero que estudies tú mecánico. No, papá, yo voy a andar todo el tiempo apestoso a grasa. No quiero estudiar mecánico. Papito, estudia porque cuando tenemos el carro se nos daña, ya tenemos el mecánico gratis. No, papá, págale al mecánico, pero yo no quiero estudiar. Y eso pasa y es verdad, ¿no? Cada quien escoge, elige. Pero lastimosamente, muchas veces no sabemos elegir. Muchas veces no elegimos bien. Ahora mi pregunta en esta mañana es, ¿Jesús se habrá equivocado a elegir a los discípulos? No, porque era algo difícil, pero no complicado. Usted sabe, el Señor tenía que tratar con este tipo de personas. O sea, encontrarse con un hombre
encontrarlo en un lugar, en un banco, cobrando impuestos, añadiendo impuestos, de pronto tener como discípulo a Judas. A Judas, un discípulo que tenía la mala costumbre de ¿qué? De sustraerse, ¿no? De sustraerse. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sustraído algo? No levante su mano porque la vamos a levantar todos, quizás. Pero muchas veces nos hemos sustraído algo, ¿no? Y cuando nosotros nos sustraímos algo, ¿qué pasa? Como que queda un cargo de conciencia ahí. Imagínense el Señor llamando a Judas. Y una vez una persona me preguntó, hermano, ¿por qué Judas nunca cambió? Porque en el proceso, en el caminar, encontramos a hombres y mujeres que cambian. Pero ¿por qué Judas no cambió? Estuve un día investigando la historia de este personaje. Usted sabe que Judas fue el único de los discípulos, fue el único que nació en el mismo lugar que nació Jesús. ¿Sabía? En Judea, en Belén. Fue el único. No hay más. Y también dice la historia que Judas era amigo de Jesús desde pequeñito. Y yo me imagino que Jesús lo conocía a Judas. Hermano, y cuando muchas veces tenemos tanta confianza con alguien, le hacemos algo, y porque en la confianza que tenemos, no nos va a decir nada. Es decir, que el Señor conocía la historia de Judas, y Judas se aprovechó de esa confianza que tenía con el Señor. Y Judas debe haber pensado, a la larga, Él me va a perdonar. A la larga, Él no me va a delatar. A la larga, Él no va a exponerme. Si aún, ¿se acuerdan en la historia cuando estaban en la Santa Cena? Cuando alguien le preguntó, ¿y quién te va a entregar? ¿Él lo nombró? ¿Jesús lo nombró? ¿Por qué no lo nombró? Porque así es nuestro Señor. Nunca nos deja o nos quiere avergonzar, como lo hizo aquel maestro en aquella ocasión conmigo. Él nunca nos saca nuestros errores, nuestros pecados en público. Él trata con cada uno de nosotros en la intimidad, en la oración. Amén. Algunas personas que hicieron buenas elecciones en circunstancias difíciles en la Biblia los encontramos. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo número 25, Primera de Samuel, capítulo número 25, del versículo 18 al versículo 31, no lo voy a leer porque es un poco extenso. Los que tienen pluma lo pueden escribir y en casa lo pueden leer, como lo hacían los hermanos de Berea, así hacían ellos. No había tiempo, entonces ellos escribían, anotaban, llegaban a casa y ¿qué pasa? En casa comenzaban a verificar si lo que el pastor o el hermano, el predicador o el rabino o el que estaba enseñándole estaba diciendo cosas correctas. Y aquí la historia me narra acerca de 3 personajes: de David, de Abigail y Nabal. Elegí correctamente. Volviendo al libro de Marcos, la historia que nombré al principio, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué pasó? Y vinieron a él. ¿Por qué vinieron a él? ¿Por qué cree usted que vinieron a él? No se rehusaron. No se rehusaron. Hermano, y créalo que llegar al ministerio no es cosa fácil. No es cosa fácil. Todos pueden rehusarse, todos pueden faltar, menos el pastor. Todos se pueden enfermar, menos el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el único ministerio ¿qué significa este anillo en este dedo? ¿Qué significa en este anillo en este dedo? Matrimonio. El único ministerio que se casa con la iglesia es el pastor.
Oiga, en la iglesia pueden pecar todos, pueden faltar todos, pero falta el pastor. Pero el pastor comete algo, todos le caen encima. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Y dice que los discípulos, cuando Jesús los llamó, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Vinieron a Él, no se rehusaron. Él dice que Jesús, ¿dónde estaba? En un monte. Y Jesús lo llamó al monte. Ahora, ¿qué representaba para ellos dejar todas las actividades? ¿Qué representaba? Yo me imagino, por ejemplo, del que yo sé, Pedro tenía mujer, tenía familia, porque tenía suegra, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Y dejando al instante las redes, ¿qué pasó? ¿Qué tiempo? Más de 3 años. El tiempo que duró el ministerio de Jesús en la tierra. Más de 3 años. Mi pregunta es, ¿por qué Pedro, siendo casado, dejó a su esposa y a su familia? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque no había mayor honor, porque no había mayor privilegio, porque no había mayor dignidad en aquellos tiempos que ser rabino. Ser rabino era la máxima expresión, ser rabino era lo mejor. Y cuando una familia decía, cuando una madre decía, es que mi hijo es un rabino, él sabía y ella sabía y el padre sabía que estaban hablando de una persona al cual todo el mundo lo admiraba. Amén. Todo el mundo quería hacer como él. Y cuando estos discípulos fueron llamados, era la oportunidad para él y para su familia que ellos todos recibieran la honra, recibieran beneplácito, recibieran la admiración de toda la gente. Amén. No había mayor honor. Cuenta la historia que cuando los rabinos caminaban por las calles polvorientas de Israel, así caminando, ¿se acuerdan que la historia narra que ellos caminaban de aldea en aldea con altas temperaturas? Y dice que cuando el rabino caminaba por esas calles polvorientas, mientras ellos caminaban, el polvo que pisaban de los rabinos, dice que se levantaba. Y dice que en la oración de los padres, cuando despedían a sus hijos porque le iba a seguir un rabino, la oración consistía en esto, decía, que el polvo de tu rabino se quede impregnada en el rostro sudoroso de ustedes. Entonces, cuando el rabino caminaba y el polvo se levantaba, los discípulos querían ir lo más cerca posible, porque era un privilegio que ese polvo se impregne en el rostro sudoroso de los discípulos. ¿Cuánto más si era el maestro de los maestros, si era el rabino por excelencia? ¿Cuánto más? Amén. Amén. Hermano, cuando yo tomé la decisión en el año 2011, un día he estado con mi esposa, recibimos una invitación para ir a un retiro. Y en aquel día yo estaba como Elías en una cueva. Yo estaba como Elías metido en una cueva, ahí sentía que todo el mundo me perseguía. Sentía que todo el mundo estaba contra nosotros. Yo estaba en esa cueva y aquel día, en aquel retiro, el Señor habló a mi corazón y yo salí de aquella cueva. Y el Señor me mandó a trabajar a Bucay. No sé cuántos de ustedes conozcan la ciudad de Bucay. Ya me fui a trabajar con mi esposa y mis hijos durante casi 4 años. Todos los fines de semana, hermano. 4 años todas las semanas. Fin de semana salíamos del trabajo, nosotros teníamos un pequeño negocio, salíamos del negocio y salíamos corriendo a Bucay. Y salíamos de Bucay los domingos 6, 7, 8 de la noche, llegaba a mi casa a 12 de la noche. ¿Ustedes han visto la historia de la novela la película Mi Pobre Angelito, la primera? Sí. ¿Se acuerdan que como los padres iban corriendo en el aeropuerto porque se le iba el avión? Nosotros todos los domingos hacíamos esa historia.
porque el último carro nos dejaba. Mi hija danzarina como mi hermana aquí, con ese uniforme que la veían y está loca, decían. ¿De dónde viene esta loca? Sí, pero por amor a su nombre, cuando Él me llamó, cuando Él me dijo un día, ¿tú quieres servirme? Yo le dije, sí, pues bien, es tiempo de servirle. Amén. Y desde el año 2011, nuestros pies, todas las fines de semana, en la península de Santa Elena, desde el 2015, estamos trabajando al Señor. Y créalo que no hay mayor privilegio y mayor honor que servirle al Señor. Llegar a casa. Llegar a mi casa y yo poder decirle al Señor, Señor, he cumplido. Y escuchar la voz de mi Señor que me dice, bien buen siervo fiel. Bien buen siervo fiel. Amén. Así que yo les invito a todos ustedes, si tienen algún llamado de cualquier tipo ministerial, misionero, pastorado, maestro, yo creo que es tiempo que podamos decir, la mejor elección está en Dios. Quiero obedecerle a Dios. Pero también la Biblia, algunas personas han rechazado asumir esta responsabilidad de un llamado. ¿De qué manera han rechazado? ¿De qué manera lo han hecho a un lado? ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva? Ajá. Hermano, toda elección, y cuando no la sabemos hacer o no hacemos lo correcto, siempre hay una consecuencia. Pero como somos sabidos muchas veces, ¿qué pasa? Como no queremos asumir nuestras propias responsabilidades, ¿qué decimos? ¿O qué hacemos? Lo que hizo Adán y Eva en el huerto, ¿qué hicieron Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué dijeron ellos? Comenzaron a culpar al uno, ¿no? No, Señor, yo comí porque la mujer que tú me diste, ella me dio. Mujer, tú porque si no, es que la serpiente me engañó. No asumimos nuestras propias responsabilidades. Hermano, ¿y por qué no está? Miren, mi hermano, le voy a contar una historia, esto es de récord Guinness. Hace como 4 meses íbamos con mi esposa, estábamos en el proceso de inscribir a los estudiantes del seminario y nos bajamos en un carro. Llegamos, tenemos que caminar como 4 casas a 4 calles a la casa de donde llegamos. Y estaba un hermano en una mueblería. Pastor, me llama. Y a mi esposa también, los dos íbamos. Dice, pastor, yo lo conozco a usted estuvo predicando, yo soy de la iglesia, yo era de la iglesia. Bueno, y me comenzó a hacer la historia, ¿no? Ya, qué bueno, le digo, hermano, qué bueno. Sí, me dice, yo escuché que usted predicó una vez la hermana, su esposa. Ay, qué chévere, nosotros contentos. Le digo, hermano, ¿y ya está yendo a la iglesia? No estoy yendo a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a la iglesia? No, mis hermanos, no voy a la iglesia. Es que me da vergüenza. Pero dígame por qué. Es que mi mujer me pega, dice. Mi mujer me pega. ¿Qué? Es que mi mujer es terrible, hermano. Es terrible. Es testigo de Jehová, me dice. Es testigo de Jehová. Y si ella me dice, si yo me voy a la iglesia, me cierra la puerta y no me deja entrar. Es mejor obedecer a mi esposa, dice. Hermano, yo no sabía qué decirle. Yo no sabía qué decirle. Pero él asumía su ausencia en la iglesia por culpa de ¿quién? De su esposa. O muchas veces nosotros asumimos otras responsabilidades. Hermano, ¿y por qué no vino? No, hermano, lo que pasa es que llovió por mi sector. No, es que por mi casa pasó esto. Siempre hay una. Tenemos que siempre estar ahí, ¿no? El comodín para meterlo ahí cuando falta algo. Amén. Y Adán y Eva no fueron la excepción. Ellos dijeron, Señor, yo comí esta fruta de este árbol, porque mi mujer, a la cual yo no te pedí, Señor, tú me la diste. Tú me la diste, yo estaba bien solo, posiblemente, estaba tranquilo, pero aquella mujer que tú me diste me obligó, me insinuó a que yo comiera.
Ah, bueno, entonces a la mujer, pues no vamos, mujer, ¿tú por qué lo hiciste? Es que la serpiente me engañó. Es que la serpiente, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Ahora, imagínense la escena. Póngase en la escena. Póngase en la escena. Adán, ¿qué estaba haciendo Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? Trabajando. ¿Qué más estaba haciendo Adán? Miraba a una vaca y ¿qué le decía? Acuérdense que Adán le puso nombre a todas las cosas del campo, a todos los animales del campo. Y Adán miraba a una vaca y le veía las características de la vaca. Y dice, bueno, tú eres así, es decir, tú te vas a llamar vaca. Y miraba al otro y le ponía, pero Eva no tenía trabajo. No tenía trabajo. Así dicen muchas mujeres, ¿cómo me gustaría ser como Eva? Es más, una de las cosas que más detestan las mujeres es lavar y planchar. Oiga, mi esposa hace de todo. Ay, pero cuando le digo plánchame. Es más, cuando estamos peleando le digo, plánchame la camisa. Sí, ya de verdad, es que le confieso, es que no está aquí porque le digo porque no está aquí, no, si no me mandara a planchar después que llegara de la iglesia. Sí, no le gusta planchar. Lo hace. Pero cuando yo le digo, ya le cambia el rostro. Ya se le desaparece la unción. Entonces Eva, imagínense mi hermana, Eva no tenía que lavarle ninguna ropa. ¿Por qué no le lavaba ropa? A ver, yo hago una pregunta. Ustedes son teólogos. Yo creo que aquí en el seminario bíblico me mandó Pablo. Qué bueno, ¿no? ¿Usted cree que físicamente Adán y Eva andaban desnudos? Posiblemente, no es una aseveración ni están negando nada. Pero cuando dice que estaban desnudos, posiblemente podemos hablar también desnudos, que no había necesidad de cubrirse porque no había pecado. Pero asumamos que estaban desnudos físicamente. Entonces, ¿a qué había que lavar? ¿A qué había que lavar? Nada. ¿Qué había que planchar? Nada. ¿Tenía que cocinar? Never, porque era pura fruta. Qué día más alegre de Eva, ¿no? Y Eva se paseaba por el campo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Miraba el árbol, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo miraba, lo volvía a mirar, y le tomaba fotos posiblemente. Y miraba qué bonito, ¿no? Y yo me imagino que miraba quizás a la jirafa, o miraba el elefante que con su trompa, o con lo que sea, cogían ese fruto y se lo comía, porque la orden era para Adán y Eva, no era para el resto, solamente para ellos era el negarse. Y no era porque el fruto era malo, era bueno. Porque Eva dice, ¿no? Y el fruto era bueno, bonito y agradable. Yo me imagino que Eva miraba a los animales y veía cómo esa jirafa estaba de bonito color. Cómo miraba a esos animales que estaban gordos, dice, posiblemente sea bueno. Y la serpiente, como era astuta, se aprovechó de aquella situación. En una ocasión, yo trabajaba en un hospital, en una maternidad. Y llegó un tiempo que yo hacía guardias de noche. Oiga, y había una enfermera que me había pegado el ojo. O sea, yo no me considero feo. Pero más bonito que Brad Pitt sí lo soy. Sí lo soy. Oiga, y esa muchacha había puesto su mirada en mí. Oiga, y me andaba coqueteando. Hermano, y a nosotros nos gusta que nos coqueteen. Nos gusta. Que otra cosa es que coqueteemos también, pero nos gusta el halago, ¿no? Oh, Ricardo, qué bonita esa camisa. Oh, Ricardo, qué bonita esa letra, cómo escribes tan bonito. Y así va la muchacha, ¿no?
Y un día yo estaba trabajando de guardia en la noche en mi oficina, yo trabajaba en el área de admisión. Estaba ahí con la computadora nomás ahí, y de repente ella fue. La puerta siempre yo la mantenía abierta porque no había nadie, era solito, nomás yo y los pacientes que estaban hospitalizados, nada más en la maternidad, las que parían, nada más. Y esa enfermera entró como a las 2 de la mañana y se sentó ahí y comenzó a conversar, comenzamos a conversar. Oiga, y de repente ella se saca el mandil, enfermera, se saca el uniforme. Y yo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué te pasa? Y de repente veo que ella se insinúa, hace insinuaciones a mí, se viene donde yo estaba trabajando, se inclinó ella donde yo estaba y me puso sus mamarias en mi hombro. Y yo, ya pues hermano, yo enseguida la aparté y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, mi ser, de una Mariluna, no había nadie ahí, la noche está bonita. La noche está bien oscura. E invita al amor, me decía ella. Me invita a la pasión. Le digo, bueno, invitará a ti con la pasión o a alguien, pero conmigo no va a ser. Bueno, hermano, fue terrible. ¿Sabe lo que yo hice el otro día? Yo tuve 4 meses trabajando de noche. ¿Sabe lo que yo tuve que hacer el otro día? Llevar a uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, y los llevaba a que me ayuden en la guardia. Yo le compré una colchoneta, le ponía ahí, y ahí estaban dormidos. Y yo renegaba, papá, que tú nos llevas, papá. Porque, hermano, porque la carne es, Paul, ¿la carne qué es? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y así pasó, mi amado hermano. Pero hay una respuesta. Si yo posiblemente accedía a la respuesta, posiblemente hubiese caído. Pero mi elección no fue esa. Mi elección fue cortar. Amén. Es necesario que nuestra oración y que nuestra elección sea la correcta. Amén. Aleluya. Ahora, toda acción, dice un dicho por ahí, toda acción genera una reacción. Cristianamente hablando, ¿qué podemos decir? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es una ley natural que es llevada también al campo espiritual. Todo lo que tú siembras, todo lo que tú haces, en algún momento te va a pasar factura. Sea para bien, sea para la vida, o sea para mal, o sea para la muerte. El poder de una elección. El poder de una elección. Yo pregunto, en esta tarde, ¿cuántos hemos hecho en algún momento una mala elección? ¿Cuántos? Levante la mano los que han hecho en algún momento una mala elección. He escuchado últimamente con lo que está pasando en nuestro país, en la parte política del cual no me quiero meter, que mucha gente, escuchado por ahí, dijeron, yo voté por este personaje, por esta persona, el que fue presidente de la República o el que es presidente del Ecuador, y muchas veces logro y escucho que dicen, me equivoqué. Si usted me pregunta a mí, usted me pregunta, hermano, usted se equivocó, yo voté por él, y yo le digo, no me equivoqué. No me equivoqué. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pone presidente y porque Él es el que quita presidente. Amén. Yo tengo la seguridad que no me equivoqué. El poder de una buena decisión. ¿Qué eliges tú? Tengo una sobrina. Ella tiene profesión actriz, es actriz. Y yo escucho a mi hermana, la mamá de ella, decir siempre, Camila se llama ella, Camila,
hizo una mala elección. Porque en nuestro país no hay mucha oportunidad para las actrices. Ahorita están en España ella, tratando de allá de hacer un posgrado, pero siempre escucho a mi ñaña decir, Camila no escogió bien. Yo me acuerdo en los colegios, en los años 80, 90, había un departamento, ¿alguien se acuerda? Había un departamento, era orientación, era, gracias mi hermano, orientación. Ahí íbamos todos los estudiantes y había una psicóloga o una orientadora vocacional que nos hacía algunas preguntas, ¿no? Y después que terminaba la pregunta nos decía, tú tienes vocación para esto. Cuando me llamaron a mí, ¿sabes lo que me dijeron? Que yo tenía vocación para el deporte, para el fútbol, porque era pelotero. No era nada intelectual. ¿Sí? Porque todo le contestaba, ¿no? Le contestaba una cosa, no sabía. Le contestaba el deporte, ahí sí, Ajá. Y en el año 91, cuando yo decidí estudiar en el seminario, y en el año 95, en que yo elegí a mi esposa, yo pude decir las 2 mejores elecciones de mi vida. Amén. En una ocasión que estábamos reunido un grupo de compañeros de trabajo, estábamos ahí, y se hizo una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, todos los que estábamos allá teníamos algunos años de casado. Yo voy a cumplir ya 28 años de casado. No se nota, ¿no? 28 años de casado. Tengo 3 hijos maravillosas. Una es ingeniera en marketing, el otro ya está a punto de ser ingeniero en comercio exterior y el otro estudia mantenimiento, el cual me siento muy feliz. Y yo creo que mis hijos es el resultado de una buena elección. ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo la amo? Y estábamos en aquella reunión y nos preguntábamos, ¿y tú te volverías a casar? No, y a mí me preguntaron 1000 veces sí. 1000 veces sí. Eso sí, me hizo llorar la muchacha. Me hizo llorar. Los varones, ¿cuánto lloramos por nuestra esposa o en ese tiempo nuestra enamorada? La verdad, ¿cuánto lloraron? ¿Ah? No creo que por allá no haya llorado. ¿Ah? ¿Ah? Oiga, y verdad que esos, cuando peleábamos, ¿no? O sea, uno salía fregado, pues que las recolecciones eran costosas, pues. Parrilla del ñato, ramo de flores, chocolate. Pero lo más triste, mi hermana, que usted se ríe, lo más triste es que muchas veces ella era la culpable. Seguro, ella era la culpable. Pero yo me hice de la palabra que es mejor dar que recibir. Ay, mejor dar que recibir. Ella me hacía algo, yo, mi amor, vamos a comer. Mi amor, yo te perdono, mi amor. Pero yo no te pedí perdón. Yo te perdono, mi amor. Amén. Mande. Hay que perdonar, imagínense, ¿no? A los amigos y a los enemigos. Yo le venía conversando con mi hermano que vino conmigo y me acompañó. Yo le decía, hay enemigos íntimos. Los enemigos no tan íntimos crean heridas superficiales, ¿no? De pronto en el Facebook aparecen los enemigos íntimos, ¿no? Que usted hace una publicación y ahí le da que sí, que por aquí, que por allá. Es un enemigo superficial. Pero hay enemigos íntimos, ¿no? El enemigo íntimo es aquel que está contigo, ¿no? Que tú esperabas que estés con él. Que tú esperabas que te dé la mano. La historia habla de un enemigo íntimo. Lea la historia de Filemón. ¿Cuántos han leído Filemón? Lea la historia de Filemón. Nos narra, es el libro más pequeño de la Biblia. Un solo capítulo. Pero narra de un acontecimiento, como un enemigo, como un hombre tuvo que perdonar a un enemigo íntimo. Amén. Tenemos
que elegir. El poder de la elección. El poder de la elección. Hoy en día, en que está de moda, hoy en día en nuestros tiempos, en nuestro país, escuchamos los rumores de personas que están aspirando, que están inscribiéndose o postulándose para ser el primer mandatario, el mandatario de nuestro país. ¿Cuál es el consejo, hermano, para ustedes? ¿Qué hizo Jesús cuando lo eligió a los discípulos? Orar. ¿Fue al monte a qué? A orar. Pero también hay que saber orar, hermano, porque muchas veces subimos a orar, pero ya vamos con la idea predestinada. Ya estamos con, Señor, mira, Señor, pero que sea este, que sea este. Hermano, oremos. Hermano, ¿cuál es el mejor candidato? No lo sé. Ore el Señor, que el Señor nos dirija, hermano. Yo creo que el deseo de todos nosotros es que seamos un país libre, que seamos un país diferente. Hermano, hoy en día se escucha. Conversaba con unos amigos que viven en los Estados Unidos y me decían, me comenzaba a decir, Ricardo, y es verdad que esto está pasando, es verdad que esto ha sucedido, es verdad que, y por último, me dice, tú eres de Chone, los choneros, dice. Los choneros, sí, yo soy de Chone, los choneros. Yo creo que hoy en día la palabra chonera es una de las palabras más usadas. Y yo le decía, sí, yo soy chonero, pero en chonero se dice que en Chone existen las mujeres más hermosas, ¿lo sabía? No. ¿Sabía que en Chone existe la mejor gastronomía? No, ¿sí sabía? No. ¿Y sabía que en Chone hay paisajes naturales, hay cascadas, hay ríos? No sabía, no. Eso hay. Y yo le decía, solamente escuchamos lo negativo, solamente escuchamos lo que trae deshonra. Pero hermano, en Ecuador no solamente que hay pandilleros, no solamente que hay sicariato, en Ecuador hay un país de profetas, un país de apóstoles, un país de maestros, de pastores, de evangelistas, hermano, que amamos. Cuando alguien por ahí diga ahí, cuando se refiere a nuestro país y nos nombren de este personaje, que no solamente hay corrupción, sí hay corrupción, pero también hay una iglesia, pero también hay un pueblo que ama a Dios, un país que es reconocido. Yo me acuerdo en el año, ¿alguien se acuerda lo que pasó en el año 1996? A ver, lo que tiene en memoria. 1996. El atleta. ¿Quién fue el atleta? Jefferson Pérez. ¿Qué pasó con Jefferson Pérez? Dio la primera medalla olímpica y de oro para el Ecuador. ¿Y qué decía el mundo entero? ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde es ese país? Pensábamos que era africano por la cantidad de personas de color morena en nuestro país. Amén. De ahí comenzó Ecuador a surgir. Y hoy en día Ecuador surge no solamente por los deportistas, por los escritores, por los pensadores. También surge por los profetas que está enviando, por los pastores que se están levantando, por los ministerios que se están naciendo, hermano querido. Y es responsabilidad de nosotros, orar por nuestro país. Orar por nuestro país. La semana anterior tuvimos una reunión en la iglesia, una reunión de trabajo, y el pastor nos decía, nos sacó una estadística de lo que está pasando en nuestro país, es que el 90% hablaba de que los muchachos que están en pandilla provienen de hogares disfuncionales, hogares destruidos, hijos abandonados, hijos no criados con papá y mamá. Amén. Entonces decía, esa no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de nosotros. El día miércoles de esta semana, yo vengo orando por mis amigos de mi barrio. Son muchachos que les gusta hacer deporte. Y yo un día le dije, quiero reunirlos a ellos en mi casa. Quiero conversar con ellos. Oiga, y Dios me dio la oportunidad el día miércoles pasado. Aquí está uno de ellos. Los pude reunir, conversar con ellos, conversar lo que está pasando hoy en día. Conversar de los problemas, conversar de qué podemos hacer. Los problemas están, hermanos. Eso están ahí. Pero no hay que solamente buscar y hablar del problema. Lo que tenemos que hablar es de qué podemos hacer para solucionar el problema. Cada uno de nosotros somos conscientes que el problema existe.
pero estamos haciendo algo para que el problema termine. Hermano, hermano, yo que voy, vaya, ore. No hay poder más sobrenatural en la tierra que el poder de la oración. Hermano, cuando el pueblo del Señor ora, suceden cosas maravillosas. Cuando usted ora, cuando la iglesia del Señor ora, suceden cosas grandiosas. Pero mi pregunta es, estamos orando. Oiga, de verdad, cuando yo entré aquí, yo me quedé impactado la cantidad de hermanos que están en el tiempo de ayuno. Los felicito. Sigan ayunando hasta mañana. Sigan ayunando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. El poder de la oración, el poder de la palabra. Queremos ver vidas transformadas. Queremos ver un país nuevo. Queremos ver una ciudad nueva. Queremos ver un barrio nuevo. Entonces necesitamos orar. Y con los amigos me reuní aquel día, el miércoles. Y les decía, queremos transformar nuestro barrio. Queremos que nuestro barrio sea un barrio de paz. No esperemos de la Policía Nacional. No porque ellos no puedan hacer nada, sino porque hay tantas cosas que hacer. Pero sí podemos nosotros unirnos. En el mes de diciembre yo venía en el bus con mi esposa. Pleno diciembre, 15, 16, y en el bus. Íbamos a la casa, hermano, y se subieron unos tipos a robar. Con un cuchillo inmenso, parecía que iban a matar chancho, hermano. Oiga, y yo llevaba plata en mi bolsillo, llevaba mi teléfono en mi bolsillo, llevaba a mi mujer al lado, llevábamos algunos regalos que habíamos comprado. Oiga, se robaron y estaban al ladito mío, hermano, estaba al ladito mío robando el tipo. Oiga, comenzó a robar y en ese momento comencé con mi esposa a orar y a clamar. Y yo escucho que adelante también personas que estaban orando y clamando, hermano. Oiga, y esa gente le robaron ahí. Y yo iba ahí, hermano. Oiga, Dios es grande, hermano. Oiga, a nosotros nos hizo invisible. No nos vieron, no nos olieron. Y hermano, y yo, hermano, cogía así mi teléfono, me metí aquí, quería sacármelo, metérmelo acá para hacer. Hermano, era de los nervios. No sé si era el poder de la oración o el poder del miedo que me hacía temblar. Pero no, gracias al Señor no pasó nada. Y yo dije, gracias al Señor, pero también me dolía en mi corazón porque las personas fueron robadas. Fueron robadas. En una ocasión, iba en un bus, hermano. Un hombre cayó encima mío muerto, con una bala. Yo estudiaba en el seminario. De noche salíamos, hermano, y mataron a un hombre que cayó encima mío. Los sesos de ese hombre quedaron impregnados en mi camisa, hermano. En otra ocasión iba con mis hijos pequeñitos, iban así 3. Íbamos en un bus de noche a un restaurante que teníamos y comenzaron a robar y se me cargaron a mí, hermano. Con revólver me apuntaba. Y mis hijos se vinieron donde yo estaba y me cogían toditos ahí. Oiga, yo no sé de dónde salió un poco de ángeles que cantaban y adoraban al Señor, hermano. Oiga, y no me robaron. No me robaron. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la oración es más fuerte que cualquier cosa, hermano. Que cualquier situación. Amén. Iglesia que no ora es una iglesia débil, sin poder, sin fuerza y sin autoridad. Y dice las Escrituras en el Marcos capítulo 3 que Jesús subió al monte ¿a qué? A orar. Y después que oró, una de las cosas que oró, ¿de qué oró? Para que los discípulos tuvieran autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, libertar endemoniados y hacer todo tipo de milagros. Mi pregunta es, ¿esa oración fue eficaz? Por supuesto que eficaz. Por supuesto que lo que pasa, mi querido hermano, es que nos hemos acostumbrado o queremos que las cosas sucedan. Eso no sucede, eso solamente sucede en la comida. Usted quiere comer pescado, ya no vaya a la playa, vaya al supermercado o a la tienda y cómprese un atún. Una sardina, ahí está el pescado. Yo viví el proceso del café, porque soy de campo. Desde el momento que se cogía de la mata, ahora ya no, para comprar café ya no se necesita, tomar café ya no se necesita eso, hermano. ¿Qué se necesita? Aquí a la tienda hay una tienda, ¿no? Hay como y después que hay una cafetería, ahí mismo venden el café.
Y así queremos que la iglesia funcione, y la iglesia no funciona así. La iglesia no funciona así, hermano. La iglesia no funciona de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y para que este proceso se dé, tenemos que saber elegir bien. Y yo creo con todo mi corazón que en esta iglesia sí se ha elegido bien. Sí se ha elegido bien. Amén. ¿Tú quieres ser parte de una buena elección? Entonces ora al Señor. Ora al Señor. Si queremos ver resultados, si queremos ver vidas cambiadas, es nuestro deber, es nuestra obligación orar. Amén. Podemos ponernos de pie.